las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Parlamento 55, este programa que se hace a través del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos en coordinación con el TEC de Monterrey. El día de hoy me acompaña en la conducción mi compañera Zuleima Puga, licenciada. Hola, buenas tardes a todos. Y tenemos una invitada de lujo que ya nos acompañó en capítulos anteriores, pero que hoy, nos viene a contar muchas cosas que ha avanzado en el proceso electoral, y le doy la más cordial bienvenida a la consejera Isabel Guadarrama Bustamante. Feliz de estar aquí, muchas gracias, bonita tarde. Muchas gracias, pues encantados de que nos vuelva a acompañar, de que esté con nosotros nuevamente, sobre todo porque ahora ya comenzó el proceso electoral, ya arrancamos motores, y para que nos cuente cómo es lo que ha avanzado. Sabemos que han firmado un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia. ¿Nos podría hablar un poco? Con mucho gusto. Primero agradecer, por supuesto, esta invitación. Para la de la voz siempre un micrófono será de gran respeto, pero sobre todo el medio para hacer llegar a la ciudadanía la información que se requiere para estar atentos y además actualizados en este proceso electoral que se está desarrollando. Y como bien comentabas, se están arrancando motores. Se arrancaron motores desde el 1 de septiembre del año pasado. Sin embargo, justo en este momento, todas las actividades que caracterizan al proceso electoral y que tienen que ver con los registros y posterior campaña, pues justamente en ese momento estamos, y que es muy interesante. Y bajo ese contexto, efectivamente, para nosotros como INPEPAC, el firmar un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia es de gran relevancia. Hay un tema muy especial que todos conocemos como la 3 de 3, que en lo particular, por supuesto, implicará que para el INPEPAC, en el momento en que nosotros analicemos y revisemos las solicitudes de registro, es importante saber que la ciudadana o el ciudadano que esté solicitando precisamente ese registro cuente con características muy especiales. ¿Y para qué nos va a servir precisamente este convenio con el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, para saber si esta persona no tiene una condena por resolución firme por violencia familiar o doméstica. Qué importante. Además es un tema que podría abordarse desde muchas perspectivas, pero desde el punto de vista legal electoral, esa es una circunstancia que nosotros estaremos investigando. Otra más que tiene que ver con que no hayan sido sentenciados por agresión de género en el ámbito privado o público, delitos sexuales, delito contra la libertad sexual o la intimidad. Y otro más, que es en donde algún momento dado pareciera un punto muy sensible. Condena mediante la cual una persona nos haya sido, condenado obviamente por sentencia ejecutoriada como deudora alimentaria morosa. Un tema muy sensible porque está inmiscuida la infancia y que además atenta en contra de las obligaciones alimentarias, salvo que acredite obviamente estar al corriente del pago de esta obligación. Este convenio es de vital importancia para nosotros. El Tribunal Superior de Justicia, por supuesto, tiene una apertura para con el INPEPAC, sabiendo que es una obligación, y nos dotará de el dato preciso sobre la persona o las personas de la cual nosotros estemos solicitándole precisamente esa información. Qué importante es, consejera, justo lo que comentabas, que el INPEPAC pueda contar con toda la información de aquellos que se registren como candidatos y pueda determinar si es procedente o no es procedente. Ya lo mencionabas tú, es de suma importancia que se haya firmado este convenio. ¿Qué pasaba antes? Antes, cuando no había esta colaboración entre entidades que pudieran darse información, que se pudiera saber si tenía antecedentes o no tenía antecedentes de este tipo en particular, un aspirante a un cargo público. Acontecía que generaban la solicitud de registro, y como no era un requisito como tal de elegibilidad de inicio que nosotros tuviésemos que verificar, pues quizá
se le otorgaba precisamente el registro, llegaban a ser candidatos y quizás sean incluso actuales funcionarios de elección popular, algunas personas que se encuentren dentro de estas hipótesis. Pero en ese momento nosotros no contábamos con esa atribución y con mucho menos la obligación de poder verificar efectivamente de alguna manera estos antecedentes. Entonces, con esto, obviamente lo que se busca es precisamente evitar que personas bajo este contexto ocupen un cargo de elección popular. Y sobre todo ya se ve también la importancia de cómo los tres poderes trabajan de la mano, ¿no? Ya la parte legislativa hizo de poner la ley para que se pueda revisar que justamente no cuenten con antecedentes, y ahora llega la parte ya de implementarlo, ¿no? A través de los registros, como usted comenta, para decir, bueno, o sea, tú no pasas, ¿no? Sí, efectivamente, ese ha sido un compromiso desde una evolución constitucional y un compromiso interinstitucional que también el propio INPEPAC ha venido generando. Recordemos que el INPEPAC, al ser un organismo constitucional autónomo, puede determinar incluso con qué instituciones poder solicitar una colaboración para poder tener la mayor información posible y poder determinar qué va a pasar con los registros que se soliciten. Entonces, bajo ese contexto, es muy importante que absolutamente los tres poderes del Estado, pero también aquellos institutos con los que tenemos relación, podamos confluir precisamente en una obligación constitucional. Y bueno, en todo caso, pues para el INPEPAC siempre va a ser muy importante generar acciones que lleven a la paz social, y este es un mecanismo. Aquellos aspirantes que ya presentaron un registro, entendemos que ya estamos por cerrar, ¿no?, la presentación de los registros para aquellos que quieran aspirar a un cargo de elección popular. ¿Cuáles son los requisitos, cuáles son las fechas que está manejando este proceso electoral actual en el que estamos ya concurriendo, consejera? De acuerdo al calendario electoral y de acuerdo incluso a la propia ley electoral y al propio código, se establecen fechas muy importantes y muy precisas. Del 1 de marzo al 7 también de marzo de este año se están llevando a cabo precisamente los registros para la gubernatura. Recordemos que de acuerdo a los convenios que ya se han generado de las coaliciones, habrá 3 candidaturas a la gubernatura. Entonces, bajo ese contexto, hasta el 7 de marzo, hasta el día de mañana, estaremos atentos, por supuesto, de que se generen. Obviamente, los equipos de cada una de las personas que estarán solicitando las candidaturas o del registro están muy en contacto con nosotros, porque hay que ver una logística al interior justo del instituto, pero también alrededor en área pública. Entonces, para nosotros es muy importante poder tener contacto con ellos, porque es un deber nuestro, por supuesto, recibirles su registro, aunque hay que recordar que el propio INPEPAC ha determinado registro en línea. Esto es una opción porque para nosotros el tiempo habrá que eficientarlo, se evitan aglomeraciones y suspicacias de alguna circunstancia en procesos electorales antepasados, en donde se decía o se acusaba al instituto de que en algún momento dado se beneficiaba a alguien en particular, quitándole el registro, las candidaturas a otras personas. Entonces, quisimos desde el proceso electoral anterior generar una alternativa de registro que harán, por supuesto, los partidos políticos. Se les otorga una clave de acceso al sistema de registro y bajo ese contexto ellos mismos generan en los campos que ya están predeterminados el registro precisamente de sus candidatas y sus candidatos. Para todos los puestos de elección es esta opción de en línea. Sí, efectivamente, es para absolutamente todos los puestos de elección popular que se habrán de elegirse precisamente en la jornada próxima. Y en todo caso, bueno, en el caso de las candidatas, de las personas que van a solicitar registro a la gubernatura, pues pueden solicitarlo. Esa es una atribución que tienen respecto a sus derechos político-electorales, y como ustedes saben ya, pues lo están haciendo de manera presencial. Sin embargo, pues el registro obviamente lo tienen que hacer sí o sí bajo el contexto de este sistema de cómputo, pero también se los podríamos recibir en físico. Sin embargo, pues bueno, he de agradecer que
estas personas han accedido precisamente a seguir las reglas que el propio instituto ha determinado. Consejera, ¿y cómo es el proceso? Entendemos que, como dice, hoy es mañana es el último día para registrar gubernaturas y después hasta el 15 para registrar a diputados o diputadas locales y así como ayuntamientos. Y después de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las tareas que realiza el INPEPAC? A partir de que se presenta la solicitud de registro, hay una revisión muy exhaustiva, muy precisa de la documentación que ellos nos hacen llegar de manera virtual, en el entendido que comentaba justo hace un instante, de que puede ser que nos hagan llegar la documentación en físico. Sin embargo, el punto a seguir es precisamente ese, revisar qué documentos sí nos han proporcionado y verificar obviamente que cumplan con los requisitos legales. ¿Qué pasa? Se emite un dictamen, por supuesto, y en el caso de las gubernaturas tenemos que sesionar el Consejo Estatal Electoral para determinar si se le otorga la candidatura o no se le otorga. El hecho del registro es estar registrado. Yo quiero ser candidata, pero eso no le da todavía el estatus de una candidatura. Es correcto. ¿Qué acontece después? Bueno, la Comisión de Organización y Partidos Políticos es la encargada legalmente de generar la revisión de todos los documentos, de que cumplan con los requisitos legales, de que cumplan con las características de la documentación, y entonces ese dictamen pasa al Consejo Estatal Electoral. El Consejo Estatal Electoral, máximo órgano de deliberación, determina si se otorga o no una candidatura. Efectivamente, es el Consejo quien otorga ya la constancia de candidatura y obviamente pues a partir de ese instante se convierte en candidata y habrá que esperar el momento oportuno para que arranquen las campañas. Durante el periodo de este proceso electoral, cuando son campañas, ¿el INPEPAC se sesiona? ¿Se encuentra sesionando constantemente? ¿Están en sesión permanente o es cuando se necesita? Bien, durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles, justamente entendiendo la importancia que recae sobre las y los consejeros al respecto. Entonces podemos sesionar en cualquier momento. Obviamente tenemos un reglamento de sesiones. Tenemos sesiones ordinarias, tenemos sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes. Generalmente hemos estado sesionando en ordinarias 2 veces al mes y esas ya vienen programadas. Las extraordinarias generalmente se convocan de un día para otro. Y las extraordinarias urgentes tienen esa característica de que hay un tema de vital importancia que debemos solucionar y se convoca con 3 horas de anticipación. Y en esas 3 horas de anticipación o con ese tiempo en particular nosotros tenemos que revisar absolutamente todo lo que se nos proporciona para poder emitir un voto, obviamente, pues con la responsabilidad que conlleva. ¿Cuál podría ser un caso urgente durante el proceso electoral? Un caso urgente dentro del proceso electoral podría ser, por ejemplo, que un partido político determine quitarle o pedir que se supla a un candidato y que ya estemos muy cerca incluso de mandar los formatos y la lista de candidatos para que se impriman, por ejemplo, las boletas electorales, ¿no? Eso lo hacemos con horas y estamos conscientes de ellos. Ese es uno. Y bueno, todas aquellas circunstancias que tengan que ver precisamente con algo urgente. Puede ser eso o puede ser alguna otra circunstancia. Quizá el tener la integración completa de los consejos municipales y distritales. Entonces no podemos dejar a los consejos municipales y distritales sin su número de consejeros que determina la propia norma, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que actuar, sobre todo si es el presidente, quizás sea el secretario. Tampoco ellos también tendrán que estar funcionando los 24 horas del día, los 7 días de la semana, dependiendo de la circunstancia. Si les parece, vamos a una pausa comercial y ya regresamos para que nos siga contando, porque sabemos que han implementado un sistema para que nosotros como ciudadanos podamos conocer a las y los candidatos. Entonces, regresando para que nos cuente de eso, vamos a una pausa. En Parlamento 55 Regresamos.
Para el Congreso de Morelos, el medio ambiente es primero. Incentivar la cultura del agua y el manejo de residuos sólidos ya es ley. Con ello, se busca mejorar las acciones a favor del cuidado del agua y mejorar los procesos del manejo de residuos sólidos para disminuir la contaminación. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Para el Congreso de Morelos, la protección de las víctimas es primero. La ley Ingrid ya es ley. Con ello se sancionará a todo servidor público que difunda imágenes, audios o documentos relacionados con un hecho delictivo donde la víctima sea una mujer, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad. Tus diputadas y diputados trabajamos para darte resultados. Legislamos para ti. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55, continuamos. Estamos de regreso, ya adelantábamos antes de la pausa comercial sobre este sistema, una iniciativa la verdad muy interesante acerca de candidatas y candidatos, conócelos. ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata? Por supuesto. Y para mí es un gusto venir a comentar sobre este nuevo registro. Es una circunstancia que al menos en Morelos y entiendo en todo el país se va a generar por primera ocasión. Y tiene que ver con los principios de transparencia y de máxima publicidad. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hace algunos años, ustedes recordarán, a partir del 2017 se generaron en todo caso acciones afirmativas para que las personas de grupos vulnerables pudiesen accesar a cargos de elección popular. La normativa electoral se ha modificado y bueno, actualmente el principio o la paridad es un principio constitucional. Las personas ciudadanas indígenas también ya ocupan desde el proceso electoral anterior y antepasado también un espacio dentro de los cargos de elección popular. Ahora vienen también espacios para grupos vulnerables. Bajo ese contexto es que el propio INAI hace una recomendación al Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué implicó esa recomendación? Precisamente atendiendo los principios de máxima publicidad y de transparencia, que estas personas de grupos vulnerables pudiesen decir primero qué grupo vulnerable pertenecen, pero además también por una cuestión de estadística, saber exactamente qué porcentaje de la población se autoadscribe precisamente como parte integrante de ese grupo vulnerable. Y bajo ese contexto, el Instituto Nacional Electoral determinó, bajo un acuerdo del Consejo General, generar precisamente una plataforma que en el caso de Morelos el INPEPAC también se apropia. ¿Y qué característica tendrá que tener precisamente esta plataforma? Bueno, de inicio decir que es una plataforma muy amigable, que la hemos construido con mucho cuidado, porque estamos atendiendo datos sensibles. ¿Y a qué me refiero con datos sensibles? Bueno, en todo caso, dentro de esta plataforma hay un cuestionario muy preciso, muy cuidado, que tiene que ver precisamente sobre la identidad, que tiene que ver sobre las propuestas políticas, sobre su trayectoria política, sobre su historia profesional y laboral, cosa que no sabíamos de las personas candidatas, y también sobre su formación académica, cosa que tampoco sabíamos a ciencia cierta sobre estas personas candidatas. Y bajo ese contexto, por ejemplo, solo doy un dato. En el caso, pues obviamente tendrá que tener un nombre, si pertenece a una coalición o si será candidato o candidata independiente, el tipo de candidatura, qué entidad, en el caso será Morelos por supuesto, qué municipio, sexo, edad, escolaridad, propuesta de género, también si se está autoadscribiendo, bajo qué contexto, pero también nosotros estamos muy interesados en saber si tiene, por ejemplo, alguna circunstancia sensorial de deficiencia auditiva, de movilidad, o de mental, intelectual, es posible. Pero también queremos saber, en el caso,
pues si es un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona trans, un hombre trans, una persona intersexual, persona no binaria. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a generar, o ya está generado, obviamente, un cuestionario, y en todo caso también vamos a preguntarles cuánto ganaron un mes anterior a su registro. Cosa muy interesante, porque pareciera que es una información de alta sensibilidad, pero precisamente este programa está protegido por la ley de transparencia. Entonces, bajo ese contexto hay algo muy particular. Todos los candidatos deberán llenar no solo su registro para candidatura, ese es uno. También deberán llenar este cuestionario de que nosotros ahora lo conocemos como Conóceles. Pero hay un punto que sí quiero comentar que será de vital importancia que lo conozcan. Solo los que se inscriban por grupos vulnerables, ojo, será pública la información de manera obligatoria, y los demás podrán o deberán dar su consentimiento para que esta información pueda ser publicada. Entonces hay una restricción, sí o sí, tenemos que conservar y respetar la ley de transparencia, y bajo ese contexto solo los de grupos vulnerables es obligatorio. Ahí vamos a dar a conocer quiénes son, a qué grupo vulnerable pertenecen o se autoascriben. Pero los que no se autoascriban dentro de un grupo vulnerable tendrán que autorizarnos para que nosotros podamos publicar su información. Es decir, los ciudadanos vamos a poder tener acceso a través de un móvil a esta información. Sí, okay. La intención es que efectivamente toda la ciudadanía pueda accesar a la información que nos proporcionen las y los candidatos para que los conozcamos, para que sepamos qué grado académico tiene, si tiene o no tiene grado académico, pero además no es un requisito de elegibilidad, lo quiero decir sí, claro, abiertamente, pero también para que quizá en algún momento dado sepamos si se autoascribe a un grupo vulnerable, si es indígena, en todo caso, si es trans, y insisto, atiende a un principio de máxima publicidad y por supuesto de transparencia. Nosotros como ciudadanía tenemos el derecho a saber quiénes son, de dónde vienen, y bajo ese contexto es que se crea precisamente este programa. Casi de la misma mano de la pregunta de mi compañera, nosotros podemos ir a su página del INPEPAC y ahí vamos a encontrar el acceso a este sistema, y a partir de qué fecha podemos ya ingresar. Bien, sí, efectivamente, ese es un acceso público, se hará directo de un link en la página del propio INPEPAC, y se hará ya se está haciendo una vez que se aperturó precisamente el periodo de registros. Entonces, seguramente si entramos ahorita, ustedes estarán ya teniendo conocimiento por lo pronto de las personas que ya se registraron para la gobernatura. Este va a ser de todos los que se registren, y independientemente de si al final se les da o no se les da su constancia ya como candidatos. Es correcto, sí. Aquí implica un principio constitucional, implica obviamente, vuelvo a insistir, principios de publicidad, principios de transparencia, y bajo ese contexto es que se crea, porque en algún momento dado las personas que se autoascribieron de algún grupo vulnerable decían: es que no quiero que sepan de dónde soy, de dónde vengo, no sé si me explico. Entonces, bajo ese contexto dice el INAI, ok, si tú te autoascribes de un grupo vulnerable, la ciudadanía en su derecho precisamente de máxima publicidad tiene ese derecho, valga la redundancia, de saber a qué grupo te estás autoascribiendo. Entonces, insisto, ha sido un andamiaje desde el 2017 y hasta apenas el 2024 se concreta ya un programa de esta magnitud en donde a la ciudadanía la información está abierta. Qué importante es este trabajo que se ha realizado, porque sí, sin duda va todo encaminado precisamente a transparencia, ¿no? A que la ciudadanía tenga las mejores herramientas para estar informada, para poder acceder de manera fácil a toda esta información de nuestros candidatos, ¿no? Como para que como ciudadanía estemos informados y sepamos quiénes son, si tienen experiencia al cargo que se están postulando, si tienen a lo mejor trayectoria política, académica, ¿no? Creo que
importante para que podamos como ciudadanos elegir por quién vamos a votar, ¿no? Es correcto, yo creo que, y lo digo como ciudadana, es importante evaluar, si es que así se quiere denotar, quién va a estar en todo caso representando, qué grado académico tiene. Insisto, no es un requisito de elegibilidad, pero puede detonar quizá, ¿no? En la forma en que yo pueda, en lo que yo pueda votar, o en la forma en la que yo pueda decidir a quién otorgarle mi voto. Respetuosa siempre, por supuesto, de cómo se decida en lo individual por quién votar, pero me parece que esta es una herramienta que sirve o que servirá, por supuesto, a la ciudadanía para tener una radiografía de manera muy puntual sobre quiénes están postulados. Consejera, ya platicábamos un poquito en la entrevista anterior de en lo que consiste la labor del INPEPAC ya una vez arrancada, ¿no? la jornada electoral. A los consejeros distritales o a los representantes de casilla están en constante tratamiento, en constante colaboración con el INPEPAC durante todo el periodo o hasta unos días antes o el día en que ya se realiza la elección. Como INPEPAC, nosotros y como consejeros estatales electorales estamos en constante comunicación todos los días y casi puedo asegurar que a todas horas con los consejeros municipales y distritales. De hecho, hay una circunstancia de capacitación casi diaria para que ellos tengan a la mano la información de cómo generar sus actos en sus consejos. Cabe decir que independientemente de que el Consejo Estatal Electoral tenga su funcionamiento y sus atribuciones y sus alcances, nosotros no podemos incidir en las determinaciones de los consejos municipales y distritales. Ellos toman sus determinaciones, obviamente apegadas a la norma, y nosotros en todo caso, pues, damos un seguimiento, por supuesto. Sin embargo, sí quiero decir que una vez que se hizo la selección y la integración de los consejos municipales y distritales, las y los consejeros, las y los secretarios, insisto, están en constante capacitación. En la jornada electoral, por supuesto, los acompañamos también y posterior a la jornada también. ¿Cuándo dejamos de tener contacto con ellos? Bueno, una vez que ya se han resuelto absolutamente todas las impugnaciones por lo pronto de los consejos municipales o distritales que correspondan y entonces se declare justamente que ha culminado para ese consejo el proceso electoral. Se hace una declaratoria de cierre y ahí termina su función. De gran responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, el proceso electoral es responsabilidad pues, para todos las autoridades que están involucradas en el proceso, pero pues para todos los ciudadanos también que participamos. Es correcto, pero además nosotros generamos un proceso de selección de las capacitadoras y de los supervisores que en materia electoral local nos van a auxiliar precisamente con los funcionarios de casilla. Y eso es muy importante porque quiero decirles que ustedes saben que el propio Instituto Nacional Electoral también tiene supervisores y capacitadores, pero ellos atienden en específico la elección federal, presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Pero las personas que aún no designamos, estamos por entrar a ese procedimiento, que vamos a designar como capacitadoras y supervisoras locales, tendrán que asesorar y dar seguimiento precisamente a la elección local, gubernatura, diputaciones y presidencias municipales. Entonces aquí es un conjunto muy amplio de personas y que nos convertimos en un equipo. Entonces habrá que tener desde el Consejo Estatal Electoral la sensibilidad de poder generar la logística necesaria para que antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral y después de la jornada electoral todo salga a la perfección. Consejera, ¿y qué les podría decir a nuestra audiencia para que participen, para que los ciudadanos y las ciudadanas participen en este proceso electoral, que pues es nuestra obligación, pero también es un derecho que tenemos? ¿Qué les podría decir a ellos? De inicio, que siempre se agradecerá, al menos por parte de esta autoridad, la participación significativa de mujeres, de hombres, de jóvenes, que se registran primero para ser consejeros municipales. Es ciudadanía la que se encuentra allí. Yo soy ciudadanía. Después de eso, por supuesto, a quienes se registren y participen como
supervisores y capacitadores electorales. Y después viene una bien importante, que tiene que ver con la integración de las mesas directivas de casilla. Aquellos funcionarios que nos van a recibir nuestra credencial de elector, que van a revisar si nos encontramos precisamente en la lista nominal, que además nos van a suajar la credencial de elector y que nos van a entregar nuestra papeleta para poder emitir nuestro voto. Bajo esa circunstancia es que hemos tenido una gran participación de la ciudadanía morelense y no ha habido una casilla que no esté integrada. Y eso tiene que ver precisamente con el trabajo que se hace desde la coordinación del INPEPAC con la Junta Local del INE. Tengo que reconocer esa parte interactiva que hemos tenido, pero además en el entramado y en el entendimiento de que tenemos una obligación constitucional que tenemos que cumplir y en todo caso pues tenemos que estar en sintonía todos los días y por cada actividad que se realice. ¿Y qué hacer, por supuesto, para la ciudadanía que aún duda incluso de ir el día de la jornada electoral a emitir su voto? Bueno, lo único que tengo que decir es que derivado de la Constitución es una obligación. Emitir el sufragio es una obligación, pero no una obligación como tal, también es una atribución. Podemos decidir si asistir y podemos decidir si no asistir. Sin embargo, me parece que hay una circunstancia evidente de compromiso cívico en el cual yo invitaría precisamente que ejerzan su voto. Porque es probable que alguien pueda decir, bueno, si vamos los mínimos de ciudadanos a votar, pues con eso es suficiente para que alguien pueda elegirse. Sin embargo, me parece que es un compromiso de la ciudadanía poder determinar en democracia por mayoría quién nos habrá de representar. Entonces, bajo ese contexto, creo que es un compromiso social, un compromiso de ciudadanía y un compromiso de circunstancias evidentemente cívicas. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo, la verdad es que estamos encantadas, sobre todo de conocer cómo se llevan a cabo los procesos, porque seguramente, así como nosotros, muchos también desconocen qué es lo que hay detrás de una jornada electoral, y bueno, qué mejor que saberlo a través de usted, consejera. Muchas gracias. Siempre contenta de poder estar en este espacio, pero también muy comprometida en poder, en el espacio que ustedes me lo permitan, dar información precisamente para que el resto de la ciudadanía pueda tener este valioso detalle y pueda acudir en todo caso el día de la jornada electoral, que ahí estaremos esperándolos. Al contrario, consejera, gracias por venir, por acudir a esta invitación que siempre hacemos. Seguramente durante el transcurso de este proceso acudiremos otra vez a tu presencia para que nos sigas informando de todas las actividades que se están realizando y sí, efectivamente, que los ciudadanos conozcamos y estemos al pendiente de todo lo que sucede durante este proceso. Como siempre, muchísimas gracias por transmitirnos la información, por hacernos llegar este conocimiento, ¿no? Y que sea de una manera además pues muy fácil para los ciudadanos. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a todos y todas por sintonizarnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo de Parlamento 55. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.